Y les pido que a partir de este momento me acompañen con la etiqueta o el numeral ConcluReacción, hashtag ConcluReacción, reacción a la entrevista de Valdizón. Salió verso sin esfuerzo. Es ConcluReacción, hashtag ConcluReacción, es la etiqueta. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, es la única que tengo. Ahí leo sus comentarios con esta etiqueta ConcluReacción. Porque como les decía, después de la entrevista que le presenté ayer con el candidato presidencial del partido líder, Manuel Valdizón de Guatemala, la polémica en las redes sociales se encendió y bien caliente. Tanto así que llegó a ser portada y titulares de los principales diarios del país. El eje de mi entrevista se basa en dos puntos. Las acusaciones directas de Valdizón en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, asegurando que la investigación en contra de su compañero de fórmula, la vicepresidencia, Edgar Barquín, y de diputados del partido por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito, no es más que un plan, según él, para destruir políticamente al partido. Pero en la entrevista, irónicamente, aplaudió la labor de la CICIG, aunque no la del comisionado Iván Velázquez, a quien señaló puntualmente. Escuche. Yo quisiera aclarar, el tema no es en contra de la Comisión de Investigación contra el Crimen, el tema es en búsqueda de soluciones para llevar a cabo las elecciones que de una u otra manera están siendo intentadas ser bloqueadas por algunos otros sectores, que pudiese ser tal vez el comisionado de la misma o pudiese ser otros actores que siempre han mantenido al país en esas condiciones. Es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no tiene crimen en ningún lado. Pero no solo eso. A la pregunta expresa que le hice sobre si la CICIG debería continuar con Iván Velázquez en caso de que él llegara a ser presidente, esto fue lo que me dijo, escucha. Me dice que CICIG continuará sin Iván Velázquez, ¿no? Es evidente la respuesta. Así, corta y concreta. Bueno, la CICIG en conferencia de prensa ha negado estas acusaciones y ha subrayado el apoyo entre la Procuradora de Justicia y la Comisión. El enfoque era sobre este tema, pero por supuesto, le pregunté sobre otras cosas como los fondos de campaña, los presuntos vínculos con el narcotráfico de los mismos, de los fondos. En fin, poco tiempo para tantas preguntas. Y de entre tantas reacciones que leí en las redes, hubo un artículo que me llamó muchísimo la atención, titulado Récord de Valdizón, 14.5 mentiras en 7.23 minutos en CNN. Este es del periódico digital Nómada. Muy bien, hoy me acompaña en conclusiones Martín Rodríguez Pellecer, director del mismo. Le doy la bienvenida a mi invitado. Esta noche es Martín Rodríguez Pellecer, director del periódico digital Nómada Guatemala. Me acompaña vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Martín, bienvenido, buenas noches. A ver, parece que tenemos ahí un poquito... Ahí está. Martín, te está dando la bienvenida, no sé si me alcanzaste a escuchar. Gracias por aceptar la entrevista. Sí, te escucho perfectamente, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, primero déjame decirte que ha sido sensación en las redes sociales y usted lo debe de haber verificado en el consumo de este producto Récord de Valdizón, 14.5 mentiras en 7.23 minutos en CNN. Esto ha sido muy interesante y explicarle un poco a la audiencia internacional que básicamente lo que ustedes han hecho es un ejercicio periodístico que se llama en inglés fact-checking, o que es el checar los hechos, es decir, de declaraciones de políticos, qué es cierto y qué es falso. Un ejercicio muy interesante. Un ejercicio que logran gracias a que ayer habló Valdizón en este lugar. Yo me he tomado la libertad de seguir la pauta, que ustedes mismos han marcado en cada una de estas señalamientos puntuales que hacen ustedes sobre las mentiras. ¿Te parece que hagamos el mismo ejercicio para toda la audiencia guatemalteca y ahí tú y yo ya vamos profundizando? Con mucho gusto. Voy a tomar entonces el punto número 1 que señalan en el artículo es:
si sí quiere aplazar las elecciones. Vamos a escuchar lo que dijo Manuel Valdizón. Este es el primer punto que señala el artículo de Nómada. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo y regreso entonces con Martín para hablar. Yo quisiera aclarar, el tema no es en contra de la Comisión de Investigación contra el Crimen. El tema es en búsqueda de soluciones para llevar a cabo las elecciones que de una u otra manera están siendo intentadas ser bloqueadas por algunos otros sectores, que pudiese ser tal vez el comisionado de la misma o pudiese ser otros actores que siempre han mantenido al país en esas condiciones, o puede ser el mismo gobierno de Otto Pérez Molina, quien ha planificado todo un complot para mantenerse en el gobierno a cambio de poder damnificar al único partido de oposición. Ahí lo tenemos, ahí estaríamos sumando, Martín, el número 1 y el número 2 de su artículo. Si sí quiere aplazar las elecciones, el gobierno está haciendo un complot contra Valdizón, la oposición. Te escucho con mucha atención. El tema de aplazar las elecciones, claro, de sí, claro, es falso. Primero, no tiene las facultades, y segundo, al contrario, han hecho otros señalamientos, pero te escucho con atención. Sí, con mucho gusto, Fernando. Podemos empezar por el segundo punto, porque Manuel Valdizón dijo en la entrevista en CNN con voz que era la oposición del gobierno y que había un complot del gobierno para perjudicarlo. Esto es mentira del tamaño de una catedral, porque especialmente durante los últimos 9 meses han sido aliados estratégicos, profundos, robustos en el Congreso, desde para elegir a los jueces, para elegir el presupuesto, para escoger al vicepresidente que reemplazó a Roxana Valdetti, para escoger al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y han hecho cogobierno. Y de hecho, bueno, vamos a ir viendo todos los puntos, pero lo primero es una mentira que sea la oposición y que haya un complot de parte del presidente Otto Pérez Molina, que le ruega a Dios llegar hasta el 14 de enero para entregar el cargo, y no, yo creo que no hay nada que quisiera más que hubieran elecciones mañana mismo. Es un gobierno muy debilitado que lo que quiere hacer es llegar a dar la estafeta. Y sobre el tema de aplazar las elecciones, como bien decías, la CICIG no tiene ese mandato, ni lo ha mencionado nunca. Lo que hizo hace 2 semanas o 10 días fue hacer un informe sobre el financiamiento de los partidos políticos en Guatemala, en el que recopiló un montón de datos, un montón de facts que todos sabíamos o que muchos sabíamos, pero que nadie los ponía en blanco y negro, y que tiene la conclusión que la corrupción distorsionó la democracia guatemalteca. Y en ningún momento habla de aplazar las elecciones. Eso es una responsabilidad nuestra y es una decisión nuestra de los guatemaltecos. Y además, déjame agregarle aquí otras cosas. También las declaraciones de CICIG, un tema sumamente interesante y delicado es que de 2007 a 2011 hubo 326 quejas electorales, fueron oficialmente presentadas, de las cuales el 95% de las mismas quedaron en la impunidad. En este sentido, es decir, analizando lo que es el proceso electoral. Y como siguiente punto importante en torno a eso, dice, y lo que dijeron, eso sí lo dijeron en la CICIG, que no tiene nada que ver con adelantar las elecciones, sí conminan a que se lleve a cabo, que la gente se dé cuenta y se lleve a cabo una reflexión sobre reformas electorales. Esto es muy importante porque es algo que muchos guatemaltecos están pidiendo también. Es una prioridad en el país hoy por hoy. ¿No es así, Martín? Sí, totalmente. Y estamos en un callejón sin salida porque el proceso electoral está en marcha. Nunca habíamos tenido tantas evidencias que cuestionaran a todo el sistema democrático, porque en los últimos 30 años se convirtió en un sistema de corrupción y de impunidad de esa corrupción. Y entonces las reformas electorales que se están por aprobar en el Congreso entrarían en vigor en el 2019. Y entonces no afectarían a esta campaña electoral, y por eso es que hay una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, de la Universidad Nacional y de intelectuales que piden que se atrasen las elecciones para que se cancele este proceso y las reformas que se aprueben apliquen a este proceso electoral, para que no volvamos a repetir que lleguen al Congreso un montón de diputados que no sabemos de dónde sacaron el dinero y que después tienen que pagar esas campañas multimillonarias
en Guatemala. Cuando hablamos de campañas multimillonarias, Fernando, es porque son de las más caras de América Latina por voto, y en el techo de campaña son más o menos en dólares como 8 millones de dólares, y hay un partido, el partido del señor Manuel Valdizón, que ya se gastó todo eso antes de que empezara la campaña oficial en mayo. Entonces, en un sistema electoral en donde no hay reglas sobre financiamiento, que nos pasa en muchos países de este continente, es muy difícil que pueda exigirse a la democracia que no esté capturada por grupos de poder. Y sobre todo cuando estamos hablando de acuerdo a la investigación de CICIG, de la posible procedencia de dinero ilícito, es decir, de dinero del narcotráfico para financiamiento de campañas, que es parte de la investigación de CICIG. Esto es un tema que obliga a tener una mayor transparencia y mayores controles de la procedencia de ese dinero. Déjame preguntarte algo, porque sobre el punto número 2, cuando él habla de que es un complot por parte del gobierno también, ustedes lo desmienten aquí, dicen el gobierno de Otto Pérez Molina es un aliado sólido de Valdizón. Mi pregunta es la siguiente, porque la percepción, estoy un poco confundido. Ayer Valdizón acusó a Otto Pérez Molina. Me dices que es falso porque tienen una alianza. Pero al mismo tiempo Valdizón dijo que debía renunciar a Otto Pérez Molina. Mi pregunta es la siguiente. ¿Habría una alianza? ¿Sigue la alianza o tal vez se rompió la alianza? Porque las contradicciones en las declaraciones de Valdizón, si hubiera una alianza, pues también podemos pensar en que tal vez se haya roto, ¿no crees tú? Mira, yo creo que la evidencia más grande de que esa alianza está intacta es que si no fuera por Manuel Valdizón, el presidente ya hubiera perdido la inmunidad. Porque en el Congreso de la República, o sea, todo empezó porque hubo un diputado de oposición de verdad que planteó que se le quitara la inmunidad al presidente, porque habían demasiadas evidencias que lo vinculaban con los escándalos por el que renunció la vicepresidenta y por el que están presos 17 personas de la Seguridad Social. Y entonces la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, dio trámite y dijo, sí, hay muchas evidencias que hacen pensar que es sospechoso el presidente de la República. Eso pasó al Congreso por primera vez en la historia. Y en el Congreso está entrampado porque para lograr ese desaforo del presidente es indispensable los votos del partido de Manuel Valdizón. Y entonces, a pesar de que el resto de bancadas pequeñas de oposición quieren conocer este tema y que avance, el único que lo impide es Manuel Valdizón. Entonces, es mentira de que sean oposición o de que estén peleados. Hay una evidencia enorme de todos los votos desde septiembre del año 2014 hasta hace 2 semanas, cuando escogieron al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, únicamente el partido de Otto Pérez y el partido de Manuel Valdizón. Voy a marcar la primera pausa y recordar también, porque si no me equivoco, ayer le fue negado el recurso de amparo al presidente Otto Pérez Molina. Es decir, hay actividad, la hay, tanto así que ayer se le fue negado el recurso de amparo al presidente Otto Pérez Molina, así que se está moviendo. Ese es otro de los puntos, no me quiero adelantar, pero ahí hay actividad en este caso. Voy a marcar la primera pausa, voy a regresar, estoy con Martín Rodríguez del periódico digital Nómada GT, hablando de esto que en periodismo es el checar los datos o las declaraciones de cualquier político, de quien sea, con las realidades. En inglés le dicen fact-checking, el checar los hechos. De ese artículo que se volvió viral, récord de Valdizón, 14.5 mentiras en 7.23 minutos en CNN. Ahí lo está usted viendo, Nómada, Guatemala. Regreso, sus comentarios en facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN, y en tiempo real los estoy leyendo en mi cuenta en Twitter, es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. La etiqueta de esta noche es conclureacción, hashtag conclureacción a la entrevista de Valdizón. Estoy de regreso con Martín Rodríguez Pellecer, director del periódico digital Nómada Guatemala, vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Estamos haciendo este ejercicio periodístico, verificando las declaraciones de la entrevista exclusiva ayer con Manuel Valdizón y el artículo récord de Valdizón, 14.5 mentiras en 7.23 minutos en CNN. Estábamos en el punto 1, 2, nos vamos al punto número 3, que además yo te voy a decir, el timing es malísimo, Martín, si estás de acuerdo conmigo, el timing de las declaraciones del punto número 3, porque hoy mismo, la OEA
inició, hoy mismo la OEA inició la misión de observación electoral en Guatemala. Porque es malísimo el timing. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Valdizón. Regreso contigo y lo hablamos. La reunión con el doctor Luis Almagro fue sumamente provechosa. Se llegó a un acuerdo de enviar una misión de observatoria respecto a las elecciones que se van a celebrar a tan solo ya casi un mes, y también velar porque el proceso electoral se maneje de una forma adecuada, de una manera transparente. Desde 1970, la Organización de Estados Americanos ha hecho observación electoral en Guatemala siempre que han venido las elecciones. No es algo nuevo. Pero el timing, además, Martín, el día de hoy inicia OEA, la misión electoral en Guatemala. Sí, exactamente. Es otro de las tendencias del señor Manuel Valdizón, que es decir mentiras aunque lo vea uno a los ojos y aunque sepa él que es una mentira, porque es imposible que el señor Almagro le haya dicho que gracias a su reunión iba a haber una misión de observación en Guatemala cuando estaba decidida desde mayo. Y es una evidencia más de este intento de tomadura de pelo que a los guatemaltecos a muchos guatemaltecos nos tiene acostumbrados desde hace 8 años y que sigue diciéndolo en entrevistas, en foros, en debates, y es eso, es decir una cuestión que es mentira sin ningún problema, decirla mirando los ojos, viendo la cámara. Bueno, sí, lo digo, no sé, a lo mejor sea tan influyente que le dijo ayer a Almagro y mandaron hoy a la misión de observación de la OEA. Imagínate el poder que se podría llegar a tener. Por cierto, el jefe de la misión es el uruguayo Juan Pablo Corlazzoli, que además va a regresar a Washington y después ya regresa para establecerse permanentemente allá en Guatemala. Vamos con el número 4, que es muy interesante. La CICIG investiga por ideología. ¿Qué fue lo que dijo Valdizón? Regreso con Martín para que me dé su punto. Escuchemos. En el caso de la comisión que usted menciona, nosotros creemos que durante estos años han hecho un buen trabajo. Sin embargo, las últimas 2 semanas se han inclinado por cuestiones ideológicas o partidarias a efecto de golpear, en este caso, al candidato a vicepresidente del binomio presidencial, que considero una acusación totalmente injusta, una sacada de las palabras de él del orden jurídico, y que seguramente la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver el caso. Martín, aquí cuál es la postura, yo la leo obviamente, pero hay audiencia internacional que no la ha visto. ¿Qué respondes a este tema? ¿Investiga por cuestiones ideológicas o partidarias? El hecho, el fact que la CICIG en los últimos 3 meses ha puesto en investigación y ha acusado penalmente a diputados del Partido Patriota del gobierno, a funcionarios del Partido Patriota del gobierno, a diputados y candidatos del partido líder, co-gobierno, a un diputado del partido Creo, que es empresarial de derecha, y al candidato vicepresidencial de Manuel Valdizón, a quien está acusando, es un candidato socialdemócrata que llegó a la presidencia del Banco Central durante el gobierno socialdemócrata de Álvaro Colón. Entonces me parece que aquí hay una pequeña evidencia de que los casos penales de la CICIG no son partidarios contra el partido que se llama Líder, que es de Manuel Valdizón, sino son contra todos los que encuentran evidencias de casos. Además, en el informe de la Comisión sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, el principal acusado fue el partido de la UNE, que es el segundo partido en las encuestas, después del partido líder de Manuel Valdizón, que la candidata, que era la primera dama de Álvaro Colón, que se llama Sandra Torres, es socialdemócrata. Entonces, tenemos desde desde el ala más de derecha empresarial, la parte populista que a veces es de derecha, a veces de izquierda, y la parte socialdemócrata. Entonces creo que la CICIG, como hay corrupción en todos lados, ha encontrado casos paradigmáticos fuera del partido del señor Manuel Valdizón. Y además, como le decía yo ayer a Valdizón, bueno, pues al primero que le tocó sacudida
y que no es partidario, y fue al partido del gobierno, y fue al presidente Otto Pérez Molina, a la vicepresidenta Roxana Valdetti, es decir, primero fue para un lado y no fue directamente contra líder. Y otro pequeño detalle que quiero aclarar nada más, es que decía Valdizón ayer que pues le preguntaron a la ONU que si la CICIG era perteneciente a ellas y dijeron que no, y que la OEA también dijo que no. Nada más para darles el dato, las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron el acuerdo relativo a la creación de la CICIG el 12 de diciembre de 2006, solo para darles el dato. Voy a marcar pausa, Martín, hay todavía mucho más de ese artículo y más fact-checking sobre las declaraciones de Manuel Valdizón. Pero antes, de regreso con Martín Rodríguez Peñacer, director del periódico digital Nómada Guatemala, vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Estamos haciendo el análisis, el fact-check, la verificación de declaraciones de la entrevista exclusiva ayer con Manuel Valdizón. Voy a correr otro sonido, estimado, pero vamos a resumir ahí los puntos de su artículo 7, 8 y 9. Y de ahí regresamos para englobar un poquito más y no se nos ve el tiempo, como siempre. Vamos para allá entonces, Martín, vamos a escuchar lo que dijo Valdizón ayer aquí en la entrevista. Regresamos para escuchar los hechos en base a datos. Vamos. Iván Velázquez, frente a la CICIG, a quien usted señala como quien ha tomado partido para favorecer al gobierno y para poder neutralizar a la fuerza política que estaría haciéndole frente al Partido Patriota. Bueno, indudablemente no lo dice Manuel Valdizón, lo dicen los medios, lo dice todas las organizaciones, inclusive lo dice el partido. Hay una incidencia clara, ha golpeado a 7 o 8 dirigentes del partido, mientras que al otro partido de oposición se olvidó la renuncia de la vicepresidenta, se olvidó la extinción de dominios que tanto usted tocó en los temas importantes, se olvidó la renuncia del presidente Otto Pérez, se olvidó todos los millones de quetzales que le robaron a los guatemaltecos, y hoy vemos cómo la cabeza de esa comisión ha dirigido con saña el ataque en contra del partido de oposición. Bueno, ahí en realidad son los puntos 6, 7, 8 y 9 del artículo. De lo único que sí estoy seguro, Martín, es que el partido sí dice que es un complot. El partido, la gente del partido líder dice que es un complot, porque bueno, son los que están siendo investigados, ¿no? Son los únicos que tenemos la certeza de que dicen que es un complot. Pero de ahí, dime, medios, organizaciones, ¿hay alguien más que haya dicho lo mismo? No es así, Fernando. De hecho, en Guatemala podemos hacer una división simplista, insuficiente, pero que nos sirve para ubicarnos. Como en otros países de América Latina, hay medios que en mayor o menor medida intentan hacer periodismo independiente, medios que son parte del monopolio de la televisión abierta del mexicano Ángel González, que tiene canales en toda América Latina, y medios que son directamente ligados o cercanos al partido de Manuel Valdizón, que son medios de propaganda. Y entonces los medios que en mayor o menor medida intentamos hacer periodismo independiente, hemos aplaudido y hemos aprovechado periodísticamente todo el trabajo que está haciendo la CICIG, de esta Comisión Internacional de la ONU de Guatemala, para desmantelar estructuras que procuran corrupción e impunidad. Porque el trabajo de la CICIG, que es un experimento guatemalteco que le puede servir a toda América Latina, lo que busca es sacar o ayudar a la Fiscalía Nacional y a los jueces para sacar a las mafias que están pululando alrededor del Estado. Y entonces lo que está haciendo la CICIG es desmantelar este sistema de corrupción e impunidad desde el organismo ejecutivo, desde el Congreso y desde las Cortes. Y todos lo hemos agradecido como ciudadanos. Ahora, se ha olvidado, dice Valdizón, el caso de Roxana Valdetti, la extinción de dominio, la renuncia de Pérez Molina. Bueno, la renuncia de Pérez Molina a nadie se le ha olvidado. Lo que pasa es que la renuncia de Pérez Molina no se ha dado. Hay muchos guatemaltecos que la siguen pidiendo y no creo que se haya olvidado. A nadie se le ha olvidado esa posibilidad. Pero el tema del presidente Pérez Molina también, ya lo decía yo hace un momento, bueno, pues se le negó ayer precisamente el recurso de amparo. Ahora, Roxana Valdetti, ¿se ha olvidado? Dice Valdizón. Martín. Esto no es verdad, Fernando, porque Roxana Valdetti tiene una orden de arraigo, sus propiedades principales que tiene que explicar a la justicia de dónde sacó dinero para comprarlas, también están inmovilizadas, y el 10 de agosto, si no estoy mal, se reanuda
la audiencia por el caso de la defraudación aduanera, que es el caso conocido como La Línea, en donde el principal acusado hasta ahora es el secretario privado de Roxana Valdetti, y lo que deja entrever las escuchas, el arraigo y la inmovilización de bienes es que la siguiente gran acusada va a ser ella. Además, recordemos que para la renuncia del presidente el paso clave es quitarle la inmunidad para poder investigarlo y juzgarlo, y eso depende de los diputados del partido líder de Manuel Valdizón. Como lo habíamos mencionado hace rato. Mira, vamos a hacer una cosa, Martín, tengo que marcar una pausa, pero quiero pedirte un favor. Estoy recibiendo reportes de que el enlace para accesar al artículo de Nómada, donde se hace este repaso de las declaraciones de Valdizón en mi entrevista ayer aquí en Conclusiones, está bloqueado, que no se puede entrar. Qué mejor que Nómada, Guatemala, que nos diga si esto es así, quiere decir que lo han hackeado. Entonces voy a marcar pausa, verificamos eso, regreso y me dices si está activo el enlace o si lo han bloqueado. ¿Te parece? Con mucho gusto. Gracias, hago una pausa, entonces regreso en Conclusiones. Vamos a ver si es cierto que han hackeado el artículo de Nómada. Sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Muchos comentarios, somos tendencia número 1 con esta entrevista con Martín y esta verificación de datos de las declaraciones de Valdizón. Tendencia número 1 en Guatemala, muchísimas gracias. Mi cuenta en Twitter es @soyfdelrincón, los estoy leyendo, retuiteando sus comentarios y opiniones que no representan mi forma de pensar, tampoco la de esta cadena CNN, son solamente sus comentarios, sus opiniones. La etiqueta es ConcluReacción, #ConcluReacción, tendencia número 1 en Guatemala. Ya vengo. Usted tiene toda la razón y ahí ha pegado usted en el punto importante. Ya regresamos con Valdizón, no le toca. Apoyo masivo en redes sociales a la CICIG en Guatemala. Los últimos 6 meses, De regreso con Martín Rodríguez Pellecer, director del periódico digital Nómada GT de Guatemala, vía Skype de Guatemala. Vamos a verificar nada más, Martín, ¿me puedes decir si está activo el enlace en redes sociales, en su página, para poder entrar a leer el artículo del que estamos hablando el día de hoy y que obviamente revisa las declaraciones de Manuel Valdizón? Hola Fernando, sí, acabo de poner en Twitter un link tagueándote a vos y poniendo el hashtag de ConcluReacción, en donde está, ha habido ataques cibernéticos durante las últimas semanas a medios, precisamente dejando mensajes que favorecen a la propaganda del partido de Manuel Valdizón, pero en este caso, en el de hoy, en Nómada, no se debió a ningún ataque de hacking, no somos tan cool todavía para este grupo de hackers, y los problemas técnicos que estamos solucionando y que hemos estado solucionando en las últimas 2 horas. El problema es el HTTPS, que con ese es donde no da la reacción, pero si ponen clic en el link que puse en Twitter, que te tagué y está el hashtag del programa, ahí sí puedes cargar. Oye, estamos publicando ahora la cuenta de Twitter, @nómadagt, @nómadagt, para ver si bueno, para que vayan ahí, obviamente consulten, y ahí mismo van a encontrar el enlace que está publicando Martín para que lean el artículo, y están viendo la página en este momento en pantalla de Nómada GT. Me queda poco tiempo, déjame irme rápido con las siguientes declaraciones, ¿te parece? De Valdizón. No sé si vayamos a lograr cubrir todos los puntos, pero estamos muy cerca. Vámonos rápidamente con lo próximo que vamos a escuchar de Valdizón, de la entrevista de ayer. Es indudable que hasta el más neófito en ese tema jurídico puede darse cuenta que hoy la justicia está siendo parcializada y que es indudable que el ataque va en contra únicamente de un partido. Se ha consultado, se ha hablado, se ha tratado de tener acercamientos y lo que hemos encontrado es cada día más ataques. Bueno, yo creo que esto es un poco redundante. ¿Me ibas a decir algo, Martín, antes del sonido? Te escucho. A mí me gustaría contar un poco para el resto de la audiencia latinoamericana qué es la CICIG, porque parece, o sea, en realidad es un ornitorrinco diplomático y jurídico que nos inventamos en Guatemala cuando la sociedad civil
se dio cuenta hace 15 años que las mafias estaban volviendo a tomar el Estado después de la guerra, firmamos la paz en el 96. Cuando la sociedad civil se dio cuenta de esto, se inventó una institución que fuera financiada por países amigos, sobre todo Estados Unidos y Europa, que fuera conformada por unas 200 personas, de las cuales 2/3 partes son guatemaltecos, que son los que hacen muchas veces las investigaciones, y que con estas investigaciones hechas por fiscales guatemaltecos y fiscales, sobre todo latinoamericanos, pudieran presentar casos en tribunales guatemaltecos para limpiar este sistema de corrupción e impunidad que podría parecer muy guatemalteco, pero es muy latinoamericano y nos ha estado dando muchos resultados. Y es hacerlo pensado por guatemaltecos, con ayuda latinoamericana, estadounidense y europea, en tribunales guatemaltecos, y que mandamos a quienes la justicia puede procesar a cárceles guatemaltecas. Entonces me parece que es un experimento muy interesante para nuestro continente y que nos está dando muchos resultados. Si no fuera por la valentía que ha tomado el Ministerio Público a partir de la estancia en el país de la Comisión y en especial desde que el colombiano Iván Velázquez tomó el cargo, no podríamos tener los guatemaltecos tanta evidencia de lo podrido que está nuestro sistema. Y entonces, por eso es que me parece tan trascendental, o nos parece a los guatemaltecos, el trabajo de la Comisión, y por eso es que vemos esta reacción de los ciudadanos cuando se dice que la CICIG es una cacería de fantasmas. No, bueno, te diría que hay vecinos que lo están pidiendo, ¿no? Honduras está pidiendo, una gran parte de los hondureños quiere una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, así que de ahí viene, bueno, pues también la referencia siempre ha sido Guatemala, sobre todo ahora con este auge de investigaciones y de destapes que ha tenido la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que, para serte sincero, me parece que en Latinoamérica, para lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto en Sudamérica, con Brasil, lo que hemos visto en México, lo que hemos visto, vaya, te puedo hacer una lista de países, creo que debería haber una comisión internacional en cada uno de estos países. Sí. Me parece que es necesario, pero bueno, hay quienes no lo quieren, te lo digo así. Hay algo muy importante que quiero que escuchemos y que la producción me ayude, por favor. La número 12, Claudia, por favor, que es la que... la número 12 es de... la número 12 es de Nómada. Vamos con la... Sí, con la número 12, es la misma. La número 12, sí, es sobre los fondos del Estado. Dice Valchón que nunca ha manejado fondos del Estado. Vamos a escucharle, regreso contigo, Martín, porque este dato es muy importante. Hay temas muy importantes. Nuestro partido nunca ha realizado gobierno, nunca ha manejado recursos del Estado, nunca ha estado en el gobierno. Por tal razón, no debería tener ninguna incidencia en una acción de ese ilícito. A ver, aquí hay un antecedente importante sobre este punto, ¿no? Martín, te escucho, tengo 2 minutos. De Finanzas del Congreso durante el gobierno de la UNE, y él era parte de la UNE, y el Congreso tiene la potestad de rehacer el presupuesto que envía el gobierno, y entonces tiene la potestad de decidir obras, de decidir en qué renglón específico de cada ministerio se adjudican. Y una de las acusaciones más graves de la Comisión contra el partido es que sus diputados le dicen a los ministros a quiénes contratar, cuánto dar de sobornos y cómo hacer negocios. O sea, todas las acusaciones contra su partido son por casos con evidencias contundentes de interferencia en el manejo de los fondos públicos para beneficiar al partido, desde el vicepresidenciable hasta los diputados. Y el problema para el partido con la acusación contra el candidato a vicepresidente es que si empieza un juicio antes del 6 de septiembre contra el candidato vicepresidencial, él no va a poder presentarse a las elecciones, porque no se puede presentar sin candidato a las elecciones. Y ese es otro punto, Fernando. No es verdad que tenga 47% de popularidad. En realidad sí es el primero que encabeza las encuestas, pero a la baja, y según las últimas encuestas va por 34. Y esto es insuficiente para posicionarse con solidez para una segunda vuelta. Todos los presidentes que han llegado con 34 han tenido una segunda vuelta, que va a ser en octubre, si se llevan a cabo las elecciones en septiembre, la primera vuelta, muy, muy reñida. Entonces, son dos puntos de más. Oye,
Y además déjame agregar una cosa, él se refirió ayer a una encuesta de Sid Gallup y hay que hacer una aclaración muy importante de esta encuesta de Sid Gallup a la que él se refiere. En esta encuesta de Sid Gallup no está actualizada porque menciona en tercer lugar al ex candidato Alejandro Sinibaldi y Sinibaldi hizo oficial su retiro. Entonces quiere decir que esta encuesta a la que él se refiere está completamente desactualizada en cuanto todavía tenía a Sinibaldi como candidato. En fin, creo que hay mucho más que podremos analizar de muchos otros candidatos, así que yo te voy a decir que nos vemos pronto y gracias por haber aceptado la entrevista, para que veas que sí leo, Fernando, perdón, solo un detalle que es súper importante que está pasando en Guatemala, que al fin nos subimos al vagón latinoamericano, son las protestas ciudadanas. Estas investigaciones desataron unas protestas que es una esperanza para el país. Sí, y las hemos visto masivamente, las he cubierto desde acá. Nos seguimos leyendo entonces. Martín, muchísimas gracias. Un saludo, Martín Rodríguez Pellecer. Y bueno, pues felicidades por este artículo que ha generado sensación allá en Guatemala. Gracias, Martín. Saludos. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Hasta luego. Ya regreso con la última parte de conclusiones. Le aviso porque el tema no termina hoy aquí, ¿eh? Tengo un poco más, pero se lo digo más adelante. Ya vengo.